Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Le doy gracias a Dios que podemos compartir este tiempo juntos. Mi nombre es Brenton Smith, soy un pastor aquí en la ciudad de Chicago, al norte de la ciudad de Chicago, y he sido un pastor por los últimos 7 años en una iglesia que se llama Park Community Church. Esta iglesia, lo que me gusta de la iglesia es su visión. Es una visión muy agresiva, y lo que me gusta es que es agresivo por la causa del reino de Dios. No por su causa, no para que nosotros tengamos un nombre aquí en la tierra, sino para que podamos ver el reino de Dios llegar en toda su plenitud, en todas partes del mundo. Bueno, déjales digo cuál es la visión de Park Community Church. Es esta: existimos para ser una comunidad bíblica, donde el evangelio de Jesucristo transforma vidas, renueva la ciudad y impacta el mundo. Y es por eso que estamos haciendo esto por primera vez en español, porque queremos ver el mundo impactado por el evangelio de Jesucristo. Muy bien, vamos a ver hoy Mateo capítulo 5. Es una nueva serie, porque hemos estado en estos días últimos con la coronavirus y todo, con bastantes preguntas. Incluso preguntas como decir, ¿voy a tener un trabajo en unos meses o no? No sé. ¿Cómo vamos a pagar la casa? ¿Cómo vamos a pagar la nota al banco para el carro? Tal vez hasta vamos a pensar cómo vamos a proveer comida para nuestra familia. Estos días son muy increíblemente difíciles y tantas preguntas que nos llegan a la mente. Incluso preguntas como decir, ¿cómo nos va a cambiar este tiempo como mundo? No solamente a nivel social de un país, de cultura, pero ¿cómo nos va a cambiar a nivel mundo? ¿Cuáles son las cosas que vamos a llevar con nosotros, que vamos a enseñar a nuestros niños porque pasamos por estos días? Son preguntas muy importantes, pero queremos poner al frente cuál es el reino de Dios, porque en este tiempo tenemos la oportunidad de ver lo que quiere hacer Dios a través de nosotros como iglesia en todo el mundo. Pero primero tenemos que ver qué es la cultura que Dios quiere para nosotros. Yo pienso y veo que en la palabra de Dios lo tiene. Incluso el Sermón del Monte es donde lo tiene más claro. Pero lo que vamos a ver en estos primeros días va a ser simplemente los primeros 12 versículos del capítulo 5. El principio del Sermón del Monte, que muchas veces se viene a conocer como las bienaventuranzas. Son palabras de bendición, que bendecidos son la gente. Felices son la gente que son de esta manera. Y es lo que vamos a ver en esta mañana, pero primero quiero leer por ustedes Mateo capítulo 5, empezando versículo 1. Si tienen una Biblia, por favor, ábrenla. Si no tienen una Biblia con ustedes, lo vamos a tener en la pantalla. Muy bien, aquí es lo que dice Mateo capítulo 5, empezando con el versículo 1. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados los hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sean cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes es los cielos, es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. En esta mañana simplemente vamos a ver versículos 1 al 3. Pero antes de empezar, digo una oración para poder llegar a la presencia de Dios, listos para oír la palabra de Dios. Dios, te damos gracias hoy
porque podemos estar juntos, aunque cada uno de nosotros estamos en nuestras casas, pero podemos estar juntos leyendo la palabra de Dios. Podemos estar juntos oyendo lo que quieres para nosotros, como una gente dedicada de vivir en tu reino. Señor, pido que este tiempo sea una bendición para cada uno de nosotros, que sea una bendición para nuestras familias, que sea una bendición para nuestra comunidad, que sea una bendición para nuestro país. Sabemos que tus palabras cuando nos llegan nunca regresan sin hacer lo que deben de hacer en nuestro corazón. Señor, pido que tus palabras sean las palabras que yo pueda decir. Si hoy voy a decir algo que no es de mí, pido, Señor, que las hagas pasar por encima de la cabeza de la gente, que no las agarren, Señor, pero que si es tu palabra, que si es de ti, que se puedan meter hasta lo más íntimo de ellos para que pueda hacer un cambio increíble en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo pido todo esto. Amén. Bueno, vamos a ver en esta mañana 4 preguntas. Vamos a responder 4 preguntas que se encuentran en el pasaje. Y el primero que vamos a ver es muy sencillo. ¿Qué es el Sermón del Monte? Algo muy fácil. ¿Qué es el Sermón del Monte? En el capítulo 4 de Mateo vemos que Jesús estaba pasando por las aldeas y las ciudades de Galilea. Mientras que pasaba por ahí, Él estaba predicando, pero también sanando a la gente. Y por este tiempo empezó a Jesús a tener mucha fama, mucha gente lo estaba reconociendo y querían seguirlo, querían conocer más de lo que estaba diciendo, porque veían el poder en cual Él llegaba. Pero en este tiempo vemos en el versículo 1 del capítulo 5 que Jesús llega y ve las multitudes, y cuando ve las multitudes, sube al monte y se sienta. Al momento de sentarse, haz de cuenta que estaba diciendo, empieza la clase. Es lo que hacía el maestro. Cuando iba a empezar una clase, él se sentaba. Y vemos la respuesta de los discípulos, que en este tiempo simplemente eran 4, no había llamado a todos todavía. Pero en este tiempo llegan los discípulos y se sientan ahí para poder oír, se acercan a lo que va a decir Jesús. Pero tenemos que tener en mente que las multitudes no se habían ido todavía, que las multitudes estaban todavía ahí con Jesús, que estaban oyendo, querían ver lo que iba a decir Jesús. Y en esto empieza Jesús a hablar. Y a hablar porque Él quería ponerles a todos lo que es el reino de Dios. Y eso es lo que empieza a hablar. Muchas veces Jesús en todos los evangelios habla del reino de Dios. Y en este mensaje en particular, 8 veces, simplemente en 3 capítulos, 8 veces empieza a hablar del reino de Dios. El reino de Dios simplemente es que Dios ve al mundo roto. Y cuando ve al mundo roto, Él llega y hace algo. El reino de Dios es que Jesús ve las vidas como son, rotos y desfigurados. Pero que dice que Él viene para reponerlo. Que Él va a crear de nuevo lo que ha hecho en el principio. Vemos que Él va a transformar las vidas como deberían de ser. Y Él les empieza a invitar que sean parte del reino por creer en Él. Crean en mí. Les empieza a decir qué es el reino de Dios. Entonces podemos decir muy claramente que el Sermón del Monte es donde Jesús habló, pero habló de algo muy particular, y es el reino de Dios. Bueno, la segunda pregunta es esta: ¿qué tipo de persona participa en el reino de Dios? Una pregunta muy clave, ¿no? Jesús habla de no cómo entrar al reino, sino de aquellos que ya son dentro del reino. No cómo abrir la puerta, no cómo llegar o qué es lo que tenemos que hacer para poder entrar, sino lo que ya son los de adentro. Habla de las características de aquellos que ya son seguidores de Cristo, de los que pertenecen al reino, los que son ciudadanos del reino. Esto se dedica a Jesús a hablar en esto. Primero empieza por hablar de los principios. Declara cosas muy importantes que son las características de aquellos que ya son seguidores de Cristo. Y luego en la segunda parte, lo que ya es el continuar en el capítulo 5, el capítulo 6 y en el capítulo 7, habla muy en serio de cómo se practica lo que había enseñado en las primeras partes
lo que se llaman las bienaventuranzas. Muy práctico. Habla del dinero, habla de lujuria, habla del odio. Habla de muchas cosas muy prácticas, pero se basan no en cómo entrar al reino, sino lo que es verdad de aquellos que ya existen en el reino. Es muy importante que veamos cuál es la pregunta que Jesús está respondiendo. Porque si empezamos a pensar que esto es lo que hace Jesús, que Él declara cómo tenemos que llegar a Él, cambia todo el sentido. Porque nos pone a nosotros toda la culpabilidad para no poder entrar. O para poder entrar, les enseñamos nuestras credencias a Jesús para poder entrar a su reino. Pero eso es muy diferente. Si vemos que Jesús te está diciendo cómo entras al reino, nos ponemos a pensar que esto es un nuevo código de ética, que esto es simplemente los 10 mandamientos, pero dichos otra vez o diferente en el Nuevo Testamento, que estos son las cosas principales de lo que necesita Dios para admitirnos a ser parte de su reino. Pero si vemos esto como algo que es verdadero de aquellos que están en el reino, no importa cómo llegas, no importa qué es lo que haces para poder llegar al reino de Dios, porque Él ya los está invitando a que crean en Él. En el momento de creer es cuando empiezan a vivir diferente, porque los transforma. Haz de cuenta que Jesús les está enseñando una foto de lo que es un seguidor de Cristo sano. Esto es una foto de lo que hace un seguidor de Cristo. Les empieza a enseñar cada detalle de este seguidor de Cristo. Tal vez para pensar o verlo de diferente manera, es como si yo les hablaba de lo bello de una flor, pero antes de eso les enseñaba fotos del árbol o las fotos de una flor que empieza. Pero hasta que vemos la foto de la flor completamente abierta, con toda su belleza, nos hace algo. Queremos olerla, queremos tenerlo en nuestra casa, queremos crecer ese árbol para que brotan esas bellas flores. Y es lo que está haciendo Jesús aquí. Les está enseñando, esto es un seguidor de Cristo. Mira qué bonito, mira cómo vive la vida, mira cómo está en justicia, mira cómo se humilla, mira cómo vive alguien que es sano, alguien que se encuentra en Jesús. Vamos a ver la tercera pregunta. La tercera pregunta que tenemos para nosotros hoy es: ¿qué es bienaventurados? ¿Qué significa bienaventurados? Cuando pensamos de la palabra bienaventurados o bendecidos, tenemos que tenerlo más en cuestión de cómo lo estaba usando Jesús. Porque en griego hay 2 palabras que se pueden usar para esto. La primera palabra es la palabra que traducimos como bendecidos, que somos bendecidos por Dios. Y es como si que Dios nos había regalado algo. Por ejemplo, hablamos de ser bendecidos cuando pensamos que Dios nos ha dado una casa, o que Dios nos ha proveído un trabajo, o que estoy en una amistad, o que tengo una novia o un novio, o que ya me había casado. Pensamos de eso como bendiciones de Dios. Pero la segunda palabra es una palabra que usa aquí Jesús. Y es una palabra que empieza a hablar más de un sentir interno. Habla de gozo, de estar sumamente contento, de ser feliz. Y una felicidad que se ve, una felicidad contagiosa, que simplemente por caminar en la calle la gente ve que tienes algo diferente. De este tipo de gozo es de la cual está hablando aquí Jesús. Feliz. Feliz. Tal vez sería mejor de traducirlo de esta manera. Felices son verdaderamente, o verdaderamente feliz serán aquellos. Tal vez te haces la pregunta, pero no me gusta cómo suena eso. Suena mucho como si un niño que está feliz porque le dieron un juguete o porque tiene un helado o algo así.
Pero tenemos que ver que esto es más como una satisfacción completa. No es simplemente de tenerlo, pero que estoy completamente satisfecho con lo que me ha dado Dios. No es la felicidad que es por nuestras circunstancias, sino es una felicidad resistente. Ponte a pensar, en estos últimos días, en estas últimas semanas, ¿tienes este gozo, esta felicidad? No importa lo que está pasando alrededor de nosotros. ¿Tienes un gozo de que estás en el reino de Dios, cumpliendo con lo que Él quiere para tu vida? Este tipo de gozo es la cual habla Jesús en este momento. Entonces, para resumir un poquito, Dios está hablando que llegó Jesús para establecer su reino aquí en la tierra como está hecho en el cielo. Cuando Él llega, quiere llegar con una justicia verdadera, con amor verdadera. En realidad lo que está diciendo que la buena vida se encuentra solamente en Jesús. Y que eso nos debe dar a cada uno de nosotros gran gozo y felicidad. Y uno dice, pues, ¿cómo le hago para entrar? ¿Cómo le hago para llegar a esto? Y por eso vamos a ver la cuarta pregunta. Y la pregunta es esta: ¿qué significa pobres en espíritu? Es muy interesante que aquí Jesús, cuando habla de cómo es el hombre y quién es Dios, es muy similar a los profetas del Antiguo Testamento. Incluso vamos a ver en Isaías hay dos versículos que quiero que veamos. Y estos son los versículos, Isaías 57:5, que dice: porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre y cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrario y el humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contrarios. También en Isaías 66:2 dice: todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que humilde y contrato de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Esto nos habla de una postura en la cual llegamos a Dios. Nos vemos como alguien que es necesitado. Nos vemos de una manera muy particular. Y no es la manera en la cual esperamos llegar a la presencia de Dios. Pero que yo llego a Dios como alguien que no trae nada de valor. Eso es ser alguien que es pobre en espíritu. Que yo no llego a Dios presumiendo de todas las cosas que yo tengo, pero que yo llego como alguien endeudado, pobre, necesitado de Él y solamente de Él. Que no puedo vivir la vida que Dios quiere que yo viva. No tengo la posibilidad de vivir esa vida, pero simplemente la vida que Dios me ha dado. Ser pobre en espíritu es tener una humildad ante Dios, que reconoce que Él es el Rey y que no tiene que dejarme entrar a su reino. Tiene una pobreza de espíritu. Eso significa ser pobre en espíritu. Pero muchas veces nosotros queremos llegar a Dios limpios. Queremos llegar a Dios de nuestras propias ganas, de nuestra propia manera. Queremos llegar a Dios diciendo: esto es como yo quiero llegar, ya siendo totalmente renovado por mi propia fuerza. Que yo no puedo llegar a Dios como alguien ya necesitado, pero llegar a Dios como alguien que ya lo tiene todo puesto, todo lindo, todo limpio, todo perfecto. Pero en realidad esto es lo que es, que Jesús toma nuestra pobreza, Jesús toma nuestra deuda, que Jesús toma todo lo malo que tenemos y dice: ¿sabes qué? Tú no tienes la habilidad de pagar ese precio. Solamente yo tengo la habilidad de pagar ese precio. Eso es el Evangelio.
Que Jesús llegó a la tierra con una misión, y esa misión es de dejar que su gente sean libres, que su gente sean libres del pecado, que sean libres de la tentación, que sean libres de todo tipo de maldad. Pero no simplemente la maldad alrededor, sino la maldad que está dentro de nosotros. Por eso llegó Jesús, para mantenernos y darnos una nueva vida, para transformarnos completamente. Y eso es lo que te ofrece a ti hoy. Si no eres seguidor de Cristo todavía, te animo que veas en ti mismo y veas tu pobreza, que tu espíritu es pobre, que necesitas que Jesús pague ese precio por ti. Y simplemente es de hablar y preguntarle, que Él te abra tus ojos y que te haga ver realmente qué pobre eres, pero que también te deja ver qué bonito es que Dios ya te ha dado todo, que Él ha pagado el precio, que Él ya ha tomado tu deuda, que Él ya ha tomado tu pobreza, se la pone en sí mismo. Eso es ser pobre en espíritu. Pero tal vez tú ya eres seguidor de Cristo y dices, ¿sabes qué? Yo ya estoy en el reino, ya soy alguien que es parte del reino, pero déjate pregunto, ¿estás practicando esto? ¿Realmente te ves como alguien que es pobre en espíritu? ¿O has empezado a pensar que ahora es tu necesidad de cambiar, de ser diferente, de poner todas estas cosas en tu vida, pero que ya no el amor que ya tienes hacia el Padre es un amor diferente? Te animo que pienses cuando estabas viviendo en tu propia fuerza, que te animes otra vez a vivir como alguien que depende de un Dios que tiene todo en sus manos. Que cambie, que transforme cómo vives, que vives con pasión, que vives con ánimo, que vives cada día como un día que Dios te ha dado, porque tú eres hijo del Rey en su reino, eres ciudadano, pero más que un ciudadano, eres su hijo. Vive de esa manera. Quiero orar para cerrar este tiempo juntos. Dios, te damos gracias que podemos leer, que podemos ver qué grande es tu reino, qué bello es tu reino, que podemos ver cómo es las fotos que tomas de aquellos que son sanos y que nos das esa vista para poder ver y querer eso también en nuestras propias vidas. Señor, pido que a través de las próximas semanas que tú abras nuestros ojos, que podamos ver realmente quiénes somos y quién eres tú y cómo nos transformas. En el nombre de Jesucristo pido todo esto. Amén. Les quiero dar muchas gracias por pasar estos tiempos conmigo. Y pido que sigan orando, que Dios usa este ministerio para ver el Evangelio continuar a través de las paredes de la iglesia, a través de la ciudad y en todas partes del mundo. Pido que sigan orando, que Dios haga algo increíble, que su Espíritu siga en nuestras vidas, cambiándonos completamente. Muchas gracias otra vez. Dios les bendiga. Pasen un buen día.